¿Te gustaría dominar el impuesto a la renta y el IGB? ¿Quisieras aprender cómo el impuesto a la renta juega a tu favor? Y lo más importante, ¿te gustaría aprender la magia del IGB y pagar menos impuesto legalmente? ¡Excelente! Eso lo vamos a desarrollar en este poderoso video. Todo emprendedor, cuando empieza un negocio, tiene que dominar dos impuestos básicos. Y aprender el impuesto es como aprender un juego. Simplemente conocer cuáles son las reglas del juego. En realidad, yo recuerdo muchísimo cómo aprendí a leer, a escribir. ¿Se acuerdan ustedes de Coquito? Qué didáctica era la enseñanza y de qué manera se transmitía un mensaje. De la misma manera es como tú tienes que aprender el impuesto a la renta. Déjame recordarte que el impuesto a la renta es impuesto a las ganancias, impuesto a la utilidad, impuesto al beneficio, impuesto al excedente. Muy sencillo. Tú lo haces diariamente. Total ingresos, total ventas, menos gastos. Fíjate, ¿qué es el impuesto a la renta? El excedente. Tú dices, oye, he tenido 100,000 de ventas, he gastado 80,000. ¿Cuánto es tu utilidad? Todos han dicho 20,000. Entonces, sobre los 20,000 pagas el impuesto a la renta. Quiere decir entonces que el impuesto a la renta tiene un elemento súper importante que es el gasto. Porque fíjate, hace un momento decíamos, si yo tengo 100,000 de ingresos y tengo 20,000 de gasto, mi utilidad es 80,000. Si yo tengo 100,000 de ingresos y tengo 95,000 de gastos, mi utilidad es 5,000. Voy a pagar el impuesto sobre la última línea. Quiere decir entonces que tú tienes que aprender la magia de los gastos deducibles. ¿Qué gastos tienes? Gasto de alquiler del local, los gastos del personal, los gastos de publicidad, los servicios de tercero, luz, agua, teléfono y todo aquello que tenga que ver con tu modelo de negocio se va a convertir en un gasto deducible para efectos de que tú determines correctamente el impuesto a la renta. Quiere decir que el impuesto a la renta se convierte en un concepto sumamente sencillo, pero lo más importante, que tu dominio te va a permitir pagar menos impuesto y ganar más dinero, porque te acabas de dar cuenta que conforme tú tengas más gasto de tu negocio, tu utilidad indudablemente va a jugar a tu favor porque vas a pagar menos impuestos. Claro está que los gastos que tú tienes que reconocer son aquellos que corresponden a tu modelo de negocio. Pero ahí viene una información supremamente poderosa, que esos gastos de personal, de marketing, de seguros, todos los gastos tienen que estar respaldados con los medios probatorios. Es decir, tienes que demostrar ante una eventual intervención de la SUNAT. Recuerda que hoy la probabilidad que SUNAT te toque la puerta es más del 90%, porque tiene tecnología, porque tiene información y te identifica menor. Pero tú no le tienes miedo porque estás dominando justamente el impuesto a la renta en la parte de la magia del gasto deducible. Para que funcione esta poderosa magia, tú tienes que justificar apropiadamente los gastos. ¿Cómo se llama eso? Los medios probatorios. Si tu equipo de ventas, tú y tu equipo de ventas, tú estás dedicado al negocio de corretaje de bienes inmobiliarios, tú te dedicas a la compra-venta de terrenos y construcción, ya has participado en el último taller, en el último congreso de bienes raíces en Arequipa, llevaste a todo tu equipo, son 10 personas, entonces tú has asumido los gastos de los pasajes, hotelería, alimentación y misceláneos, inscripción, son gastos de viaje. Pero para que la SUNAT te reconozca que es un viaje de negocios y no de placer, entonces tú tienes que tener los medios probatorios. ¿Qué cosa? El pasaje aéreo, la liquidación de la hotelería, pero lo más importante es que tienes que demostrar que esa operación se llevó a cabo. ¿Cómo se lo demuestras? Con la certificación, con los materiales de trabajo, con los videos, los tutoriales, con las fotos y los correos de intercambio. De la misma manera tienes que hacer con todos los gastos. ¿Y qué te va a permitir? Que el impuesto a la renta juegue a tu favor. Más gastos, menos impuestos. Y ahí aparece en la misma línea la magia del IGB. Como tú recuerdas, mes a mes tú haces una liquidación del IGB de las ventas contra el IGB de las compras. Por ejemplo, si tú tienes una venta de 100,000, el IGB es 18%, 18,000. Quiere decir que tienes 18,000 por pagarle a la SUNAT. Pero la ley te permite que tú puedas contra ese IGB de las ventas deducir el IGB de las compras y servicios. Por ejemplo, tú tienes los gastos relacionados a la compra de mercadería, los gastos relacionados al seguro, los gastos de marketing. Como tú sabes, esos gastos vienen con IGB. Vamos a poner el caso que tú has comprado 50,000. Si tú has comprado entre mercadería, seguro, marketing, que suman 50,000, el 18% es 9,000. Listo. ¿Cómo liquidas el IGB? Tú lo recuerdas. ¿Cuánto tengo IGB de las ventas?
18.000. ¿Cuánto tengo de IGB de las compras? Recuerda, crédito fiscal 9.000. Por lo tanto, tienes por pagar 9.000 de IGB en ese mes. La ley te permite, en el caso del IGB, que todas las operaciones vinculadas a tu modelo de negocio, sea cual fuera tu modelo de negocio, la ley te permite que el IGB y los gastos, las compras o servicios vinculados, por ejemplo, si yo tengo un negocio de hotelería y tengo gastos, por ejemplo, del seguro, gasto de publicidad, pues esos gastos van a jugar a favor de pagar menos impuesto a las ventas. Ahí empieza la magia del crédito fiscal. ¿Qué significa esto? Que tú tienes que identificar tu modelo de negocios, hacer una estructura de costos y gastos de cuáles son las operaciones directamente relacionadas con tu modelo de negocio, y eso te va a permitir deducir el IGB como crédito fiscal. Quiere decir entonces que el manejo de estos dos impuestos básicos te van a permitir llevar tu negocio a un siguiente nivel de prosperidad, de riqueza, pero lo más importante, has aprendido a ganarle a la SUNAT en su propia cancha. Para seguir viendo videos de alto contenido, suscríbete y marca la campanita. Has aprendido qué sencillo es manejar el IGB y el impuesto a la renta. Simplemente es un juego, como los juegos que tú conoces. A ti te gusta el ajedrez, a ti te gusta el fútbol. Entonces, de la misma manera, el impuesto a la renta y el IGB simplemente tienen reglas del juego. Y lo que tú has aprendido hoy, por ejemplo, es la magia del gasto deducible. En el caso del impuesto a la renta y en el caso del IGB has aprendido la magia del crédito fiscal. Y fíjate que esas dos herramientas se convierten en tus mejores aliados para pagar menos impuestos, ganar más dinero dentro de la ley. Ahora, dale click a este video que está súper poderoso.